Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, agradecerte que estés viendo este vídeo. Es mi primer vídeo en este canal, entonces seguramente será muy mejorable, pero te agradezco en cualquier caso que estés aquí. El motivo de crear este vídeo es porque he estado viendo durante mucho tiempo diferentes personas que me contactan para saber si es fácil empezar a hacer trading y si se puede ganar dinero rápido. Y bueno, muchísima gente que me contacta además son amigos que o han metido, se han jubilado y han metido parte del dinero en el trading o una pequeña cantidad y la han perdido, o muchos tienen hijos ya en una cierta edad y también quieren meterse en este tema y lo normal es perder al inicio, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decirte es, primero, antes de nada, ¿qué es el trading de verdad? Lo segundo, ¿cuáles son las reglas que tú no conoces? Y que nadie te cuenta, porque cuando empezamos en trading nadie nos cuenta estas reglas que te voy a explicar ahora. Sobre todo porque, o sea, es bueno hacer el trading, pero yo creo que es importante que conozcas las reglas y sepas cuál es el camino que vas a tener que pasar. Porque no es un camino de 2 días, ni es un camino de darle a un botón y ya está, ¿no? O sea, es un camino amplio, largo y en el que tienes que estudiar mucho y en el que, bueno, pues para llegar a un punto de consistencia, que es como se llama el poder vivir del trading, pues de alguna forma no es un camino de 2 días, como digo, o sea, es un camino que tiene más tiempo y, y bueno, y tienes que tener una serie de conocimientos que también te quiero hablar de ellos. Lo primero que te voy a decir es, lo primero que me gustaría comentarte es que voy a hacer una especie de metáfora, no te voy a hablar como de una forma técnica ni nada de eso, porque creo que para cuando empiezas con todo esto, cuando quieres entender de qué va la historia, que te hablen de temas técnicos te vuelve medio loco. Entonces, lo que quiero hacerte es hablarte como una especie de metáfora, una analogía realmente. Cuando empezamos en el tema del trading, empezamos todos teniendo una idea, algo así como que vamos a ir a una especie de ciudad maravillosa, donde vamos a tener un cochazo, donde vamos a tener la posibilidad de tener una casa enorme, donde vamos a estar todos los días cenando por ahí, donde vamos a ir a tiendas de lujo y nos van casi a pagar ellas en vez de nosotros pagar por nuestro producto. O sea, es un poco un cuento que hay alrededor de todo esto, porque es el marketing que se utiliza. Y este marketing muchas veces está avalado o utilizado por pues, personajes conocidos, sobre todo el mundo del deporte, que bueno, le aportan esa credibilidad a las empresas que hacen este tipo de marketing. Que no digo ni que sea ni bueno ni malo, no voy a entrar en eso. Creo que ahora la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha prohibido este tipo de publicidad porque puede resultar no adecuada, pero no voy a entrar en valoraciones, o sea, porque cada uno tiene su negocio y considera hacerlo como considera, ¿no? Lo que sí que es importante es que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego. Eso sí que considero que es importante porque a nosotros cuando entramos como trader casi nunca nos explican cuáles son las reglas del juego. Entonces, imagínate que en esta ciudad llegas y, bueno, pues vas a vivir a lo grande. Pero lo que nadie te cuenta es que en esta ciudad hay dos clanes rivales que se quieren matar siempre entre ellos. Y para matarse o para pelearse, su único objetivo es sacar dinero. O sea, es decir, es el único objetivo. Y ese clan es el clan de los osos y el clan de los toros, que como se denomina en trading a los alcistas y a los bajistas. Los alcistas serían los toros porque, digamos, está representado así porque el toro embiste de abajo arriba y los bajistas serían los osos porque los osos atacan con la garra hacia abajo. Bien, cuando te encuentras estos clanes, hay una serie de características básicas que estos clanes tienen y que tú no conoces. El primero es que para ti son invisibles, literalmente invisibles, es decir, tú no los ves, pero ellos a ti sí te ven. Ese ya es un punto muy complicado, con lo cual una de las cosas que tienes que aprender es a cómo identificar una forma para saber que vienen. Y la única forma que hay es saber leer sus huellas, ¿vale? Que eso ya es una parte importante del trading, es uno de los puntos más clave del trading en todo este tema. Eh, y quiero explicarte cómo actúan este tipo de clanes, porque, digamos, nosotros no somos nadie dentro de ellos, o sea, son ellos los que se pelean, es una lucha de titanes, que normalmente son instituciones y empresas financieras y todo este tipo, bancos, etcétera, todo este tipo de empresas y entidades, pero realmente nosotros somos nada, poquito, o sea, no es que nosotros seamos algo muy importante en todo esto, ¿no?
Somos los pececillos que están ahí metidos en medio y que se terminan en la boca de algún grande, pues porque estábamos ahí. Es decir, y porque no hemos sabido identificar dónde está el punto en el que nos tenemos que ir para que no nos metamos en la pelea, ¿no? Digamos así, para que lo entendamos de una forma coloquial. Bien, entonces, en esto ocurre lo siguiente. Vamos a suponer un caso que tú seguramente vas a conocer, tanto si tienes hijos como si conoces a alguien que los tiene. El caso típico de cuando vas a subir cuando el niño es pequeño, la niña es pequeña, vas a subir al coche a ese niño, a esa niña, y le vas a atar la sillita de seguridad en la parte de atrás. Lo normal es que sea un trámite de relativamente poco tiempo, pero lleva un poquito de tiempo, siempre y cuando el niño no esté un poco revoltoso, que entonces sabes ya bueno, te puede llevar todo lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Normalmente, suponte que estés en una calle muy estrecha y estás haciendo esta operación y de pronto, o sea, está poniendo esta cita con tu niño y de pronto llega un señor con un coche que quiere pasar. Como la calle es muy estrecha, pues una de dos, o tú cierras un poquito la puerta para que pase, o él decide esperarse, esa persona decide esperarse hasta que tú te montes en el coche y te vayas, o bueno, o lo normal, a lo mejor te pita un poquito por si no te has dado cuenta de que está ahí alguien esperando. Entonces, bueno, en cualquier caso, no suele pasar de ahí. En el 99,99% de los casos no suele pasar de ahí. Te puede molestar más que te haya pitado, menos tal, pero no suele pasar de ahí. Sin embargo, en el trading es justo al revés. Es decir, el 99,99 se comportan a la inversa. Es decir, suponte que ese señor que viene con ese coche que va a pasar es un toro o un oso que hemos definido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues básicamente te van a intentar pasar por encima. Te van a pasar por encima, van a pasar por encima de la sillita del niño, van a destrozar tu coche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para ellos, tú, tu coche, el niño, la sillita, sois dinero, ¿vale? Es decir, entonces, por eso es importante. Como nadie te dice que son invisibles, tú recibes el golpe y no te enteras de nada. Y cuando estás así, que no te has enterado de nada y que lo único que te ha quedado es la cadenita que te regaló aquel familiar que querías mucho, pues de pronto se te acerca un señor, te mira a los ojos, te coge la cadenita y hace ¡pum! Y tira de ella y se la lleva. Y entonces tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues ese señor último, que es el que te ha quitado la cadenita, eso es un trader. No quiero decir con esto que tengamos que verlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, tan drástico, ¿no? Pero es una realidad. ¿Por qué? Porque el trader lo que va a hacer es aprender a seguir por dónde van los grandes, que son los que están pisoteados, tan dado el revolcón, toda la historia, y va a ir a quedarse con un poquito de lo que esos grandes están haciendo, ¿vale? Es decir, al final un trader es una especie, vamos a llamarlo, podría ser, si lo pusiéramos en términos oceánicos, sería una especie de rémora frente al tiburón, ¿vale? O sea, decir, con el tiburón. Es decir, va cogiendo los trocitos de lo que le sobra al otro, ¿vale? Y entonces, si aprendes a hacerlo bien, pues bueno, pues conseguirás ser rentable y conseguirás, pues en el mejor de los casos, vivir del trading. Si no, evidentemente, pues en cuanto el tiburón se da la vuelta, no va a respetar a nadie, ni siquiera a ti. Entonces, con lo cual, bueno, pues es un punto muy importante a tener en cuenta. Y además, para conseguir entrar en este ámbito, en este trading, necesitas formarte. Y necesitas formarte, por lo menos, conseguir 5 habilidades. Algunas ya pueden venir innatas en las personas, otras no. Pero son 5 habilidades que son importantes tener para estar en el mundo del trading. La primera es ser un buen rastreador de huellas. O sea, decir, es como los antiguos, acuérdate de las películas de vaqueros, ¿no? Que llegaba un señor y miraba y decía, este caballo va con 3 personas y este otro va con dos. Bueno, pues esto es ser un buen rastreador, ¿no? Pues en esto te tienes que convertir. Luego, por otro lado, estaría en ser un buen mercenario. O sea, es decir, tú no puedes casarte ni con osos ni con toros. Tienes que saber lidiar con cada uno y aliarte con cada uno en el momento que a ti te interese. Además, tienes que desarrollar la paciencia. La paciencia no solamente por lo que decimos, ¿no? Hay que esperar a que llegue el momento para entrar en el mercado, ¿no? Bueno, para entrar al mercado y también para salir, que tiene su mejunje también, ¿no?
Y además, si consigues de alguna forma unir ser un buen mercenario con desarrollar la paciencia, pues te puedes convertir en un buen francotirador, ¿vale? Pero eso todo lleva su tiempo. Luego otra parte que tienes que desarrollar es la gestión de las emociones. Es decir, ellos van a jugar con tus emociones, es decir, van a jugar con tu miedo y van a jugar con tu avaricia. Entonces, cuando de pronto ellos van a querer manipular ese mercado, saben que mucha gente como tú está en ese punto y entonces van a intentar generar una serie de miedo en el mercado. ¿Para qué? Para que tú vendas barato y tú pierdas, lógicamente, en esa venta o para que sencillamente pierdas, ¿vale? Y luego, en algunos casos, la avaricia, pues para que no quieras salir de una operación y quieras más y quieras más y quieras más y cuando yo les interese te quiten lo que parece que te llevabas, ¿no? Con lo cual, eso es muy importante también. Y la última parte, que yo diría que casi que es la primera, es el aprender a gestionar bien el dinerito con el que entras. O sea, es decir, esto es como antiguamente hacían las abuelas. Voy a poner un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. Cuando empezamos en el trading muchas veces se nos va, "Buah, es que claro, yo necesito ganar no sé cuánto, entonces si meto X dinero yo necesito generar mucho más. A ver, es que así no funciona el trading. O sea, el trading hay una cosa que se llama la gestión de riesgo, que yo diría que es pues probablemente una de las cosas más importantes, conjunto con las otras que te he comentado, pero una de las cosas más importantes que tienes que conseguir mantener, ¿no? Porque ahí la cabeza fría es absolutamente claro. Fíjate si es importante que cualquier tipo de inversor que pueda en un momento determinado gustarle cómo tú trabajas en el trading, lo que va a valorar principalmente es eso, es decir, tu exposición al riesgo. Y si tienes una exposición de al riesgo alta, no va a querer trabajar contigo. También tenemos que saber por qué pasa esto, ¿no? O sea, es decir, cuando hay alguien que tiene un capital grande, normalmente que se dedica a invertirlo, normalmente no quiere ganar mucho, mucho, mucho dinero. Bueno, alguna gente sí, ¿vale? Pero lo normal es que no. Lo que quieren es mantener el que tienen y conseguir una rentabilidad del que tienen. Entonces, lo que no quieren es que alguien les diga, oye, voy a conseguirte un 100% diario. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido en ningún caso. O sea, te diré que en muchos casos un 8% anual puede ser una cifra muy, muy, muy potente. Entonces, bueno, así es como funciona el mercado este. Sobre todo, yo creo que es importante que si has escuchado o te está diciendo ahora, pues lo típico, yo es que me encuentro con un mogollón de amigos que me cuentan todos que sus hijos quieren empezar en el mundo del trading o en el mundo de las inversiones y a mí me parece fantástico porque es una cosa realmente muy bonita, ¿no? Pero es importante que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego que hay antes de empezar. Con esto no quiero desanimarte ni quiero desanimar a otras personas, pero sí lo que quiero es que sepas que existen unas reglas del juego, que tienes que saberlas y que si no las sabes y no las entiendes, pues te vas a encontrar con... vas a aprenderlas a base de tortas, básicamente. A grandes rasgos vas a recibir tortas por todos lados. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho este tiempo, espero que te haya gustado y te envío un saludazo.